¿Qué harías si al subir una montaña helada, una voz misteriosa te advirtiera que te detengas? ¿Ignorarías la advertencia o te salvaría la vida? Hoy, prepárense para un relato escalofriante desde las alturas heladas de Japón. En este video vamos a sumergirnos en la trágica historia de Tetsu Shiohara, un hombre que desafiaba la montaña más famosa de Japón, el monte Fuji, con una falta de preparación que sorprende y horroriza. ¿Qué lo llevó a arriesgar su vida de manera tan temeraria? ¿Existía alguna otra fuerza detrás de sus acciones? Sujétense bien, porque lo que está a punto de descubrir no es solo una historia de aventura, sino un intenso drama humano capturado hasta su último y fatídico aliento. ¡Comencemos! Con una mirada desafiante en sus ojos, Tetsu Shiohara se embarcó en una escalada no autorizada del monte Fuji, transmitiendo en vivo su aventura hasta que un desafortunado resbalón a más de 3.700 metros acabó con la transmisión, sumiéndola en un caos de imágenes y sonidos entrecortados, seguido por un silencio ensordecedor. Antes de este fatídico día, Tetsu ya había conquistado la cima de Fuji, pero sin ninguna preparación previa esta vez. ¿Fue realmente una temeridad mortal o había algo más detrás de su historia? Desde joven, Tetsu parecía estar maldito. A pesar de haber estudiado en Estados Unidos, fracasó 2 veces en el examen de la barra de abogados en Japón, lo que lo dejó atrapado en trabajos mal pagados y dependiendo económicamente de sus padres. A los 40 años, sin empleo, familia ni amigos, vivía solo en un pequeño apartamento en la isla más pequeña de Japón, sumido en la soledad. Sin embargo, en 2015, descubrió el mundo de las transmisiones en vivo, lo que eventualmente lo llevaría a conocer a Soden, una espectadora regular. Ella le propuso escalar juntos el monte Fuji en 2017, y aunque alcanzaron la cima, la vida de Tetsu no mejoró. La crítica implacable en línea y el distanciamiento de Soden no hicieron más que agravar su estado. A pesar de las adversidades, Tetsu desarrolló una pasión por el trekking, escalando Fuji anualmente. En 2019, decidió enfrentar el monte justo después de la temporada oficial y aceptó el desafío de un espectador de mostrar Fuji en invierno, sin las habilidades necesarias de montañismo y en contra de las regulaciones. Este fue el preludio a su trágico accidente. Cada año, montañistas y turistas se enfrentan a los peligros del monte Fuji, deslumbrados por su majestuosidad pero a menudo subestimando sus riesgos. De julio a mediados de septiembre, cuando la cumbre está libre de nieve y el clima es manejable, es la temporada designada para escalar. Fuera de estos meses, Fuji se convierte en un terreno mortal, cubierto de nieve, con temperaturas bajo cero y fuertes vientos que solo los escaladores certificados pueden intentar desafiar con equipo especializado. A pesar de las precauciones, los peligros son inminentes. Pendientes pronunciadas, rocas volcánicas afiladas y deslizamientos de tierra repentinos. Por ejemplo, en 1954, una caída de rocas hirió a 16 personas y atrapó a otras 15. En 1970, otro trágico evento se cobró la vida de 31 personas, la mayoría estudiantes en un viaje escolar. Pero no son solo las caídas lo que amenaza a los visitantes. El clima impredecible puede generar tormentas repentinas, con vientos feroces que fácilmente provocan resbalones, lesiones o hipotermia. Tetsu, desafiando todas las advertencias, decidió escalar casi en invierno. El día de la tragedia, partió hacia la montaña sin la preparación adecuada, solo con un teléfono, un banco de energía y ropa insuficiente. A pesar de las señales de advertencia y la creciente ansiedad durante su ascenso, continuó, solo en su combate contra el coloso helado. Esta osadía costó caro, y Tetsu se sumó a la estadística sombría. Cerca de 10 personas fallecen cada temporada en el Fuji, muchas debido a la falta de preparación y los rigores del clima y la altitud. Incluso la deidad guardiana de Japón, la diosa Saki Aime, no pudo anticipar ni detener lo que estaba por venir. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Tetsu, con solo un 7% de probabilidad de supervivencia debido a su cáncer en etapa 4, eligió enfrentarse a una montaña sin estar adecuadamente preparado. Con 3 horas y 48 minutos restantes, ignoró señales de no entrar, bromeando sobre su posible muerte y emprendió un ascenso de 10 horas, reducido imprudentemente a 6, sin alimentos ni agua, solo llevaba té frío. Su única preparación para la oscuridad era la luz de su teléfono, a pesar de conocer los peligros y la falta de equipo.
Durante la travesía interactuaba continuamente con sus espectadores, desgastándose en cada paso. 2 turistas le advirtieron sobre la falta de tiempo y equipamiento, pero Tetsu, enfrentando ya su propio borde mortal en la vida, decidió continuar. ¿Era esta una búsqueda de una última experiencia intensa antes de rendirse a su enfermedad o simplemente un acto de desesperación? A medida que el desastre se cernía, la pregunta resonaba entre sus seguidores. ¿Había venido a la montaña buscando un final fatal? Monte Fuji, cada paso una sentencia de muerte en potencia. Las imágenes de Tetsu en su transmisión en vivo se tornan cada vez más alarmantes. Su meta es el pico, pero el desafío escala en peligro con cada metro ganado. Olvidó el piolet y los crampones, un error casi letal al enfrentarse a las laderas cubiertas de nieve del Monte Fuji. Por si fuera poco, no parece tener una preparación suficiente para el consumo calórico que exige el ascenso. Deja entrever que tal vez ni siquiera ha comido adecuadamente. Sus padres observan, preocupados, cómo sigue adelante aunque las condiciones climáticas son cada vez más hostiles. En la estación 8, ya atrasado y con las fuerzas mermadas, nota que sus dedos se entumecen a causa del frío implacable y los guantes inadecuados. La altitud afecta su capacidad para razonar. Aún así decide continuar. Su juicio parece nublado. Quizás hipoxia inducida por el aumento rápido de la altura, deshidratación y frío extremo. A pesar de los graves riesgos, Tetsu escoge no pedir ayuda y sigue caminando hacia el punto sin retorno. Confusión y terquedad se combinan en una mezcla explosiva que amenaza con costarle la vida, mientras sus seguidores, entre ellos sus padres, abandonan la transmisión, incapaces de influir en el desenlace de esta peligrosa aventura. Subiendo por montañas de nieve helada para alcanzar la cima, Tetsu resbalaba en la superficie helada cada pocos minutos, pero se negaba a detenerse. Aunque parecía manejable en el video, una valla metálica baja lo mantenía alejado del precipicio, a solo unas decenas de metros de la cima y minutos antes de la tragedia. La energía de Tetsu comenzaba a decaer, repetía lo difícil y peligroso que era, y se quejaba del intenso dolor en sus dedos congelados. A pocos metros del final de la valla metálica, Tetsu resbaló de nuevo, esta vez con un tono de pánico en su risa. De repente, una voz femenina le advirtió: «No sigas». Algunos espectadores lo tomaron como una señal de Sako, la diosa guardiana del monte Fuji. ¿Era solo un comentario en el chat leído por IA o realmente la diosa instaba a Tetsu a detenerse? Sin embargo, él no se detuvo, avanzó y luego sorprendió a sus espectadores al anunciar que planeaba tomar una foto justo al borde. Entonces, Tetsu se resbaló y no pudo sostenerse. El stream continuó mientras se deslizaba por la pendiente empinada hacia el borde de la montaña, incapaz de detenerse. Pasaron 11 segundos horrorosos, la cámara se congeló y los espectadores esperaron con el aliento contenido, esperando que levantara el teléfono destrozado y les asegurara que estaba bien. Pero eso nunca sucedió. Minutos más tarde alertaron a la policía del accidente. Aunque comenzaron las operaciones de rescate de inmediato, al final del día Tetsu no fue encontrado. Helicópteros continuaron la búsqueda al día siguiente, pero la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía rápidamente. Solo 47 horas y 10 minutos después de la tragedia, se encontró un cuerpo en la montaña, casi 2 kilómetros por debajo de la cumbre, cerca de la estación 7. Dadas las bajas temperaturas y la condición del cuerpo, era imposible determinar cuánto tiempo pudo haber sobrevivido Tetsu después de la caída. Además, nadie podía confirmar si realmente era él. El rostro y cuerpo estaban tan dañados por el impacto que eran irreconocibles. Solo más de 2 semanas después de que Tetsu Shiohara fue reportado como desaparecido, se confirmó que era su cuerpo encontrado en las laderas de Fuji. El año siguiente, Tetsu fue galardonado póstumamente con el premio Darwin a la muerte más absurda por accidente, siendo el primer japonés en recibir este premio satírico. Sin embargo, muchos discrepan con la idea de que la muerte de Tetsu fuera estúpida de alguna manera. Puede que haya vivido de manera temeraria enfrentando una enfermedad terminal, pero no era un tonto. ¿Y si no quiso esperar a desvanecerse por el cáncer y decidió tomar cartas en su propio asunto? Esta perspectiva hace la historia aún más trágica. Al final, quizás nunca conozcamos la verdad. ¡Wow! ¡Qué historia tan impactante sobre Tetsu y su travesía por el monte Fuji! Espero que este relato te haya conmovido tanto como a mí y que te haga reflexionar sobre la importancia de la preparación y la prudencia en cualquier aventura. Quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje narrativo y, si te gustó el video, por favor considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos.
Si te interesa este tipo de historias, te recomiendo ver nuestro video anterior. Hasta la próxima y sigue explorando con precaución y respeto.